Bien, gracias por estar junto a nosotros en RTP Mundo, el programa que se especializa en noticias internacionales con un enfoque en el cambio climático. Y a propósito, nuestro sector Planeta Caliente, hoy que lo volvemos a tener, vamos a referirnos acerca de un importante acuerdo que se genera a partir de los organismos multilaterales. Afortunadamente están ellos para lograr contener lo poco que queda del ecosistema. Vamos a hablar justamente de cómo Naciones Unidas adoptó desde el pasado lunes 19 de junio un acuerdo crucial que busca proteger amplias zonas de ecosistemas marinos que son vitales. Los ecologistas, por supuesto, han celebrado el acuerdo porque le podría poner un freno a la pérdida de biodiversidad marina y fomentar el desarrollo sostenible. Una herramienta clave del tratado será la capacidad de crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales. Actualmente solamente el 1% o cerca del 1% de la alta mar se encuentra con algún tipo de protección por alguna clase de medida de conservación. Este tratado es considerado esencial para que los países protejan el 30% de la tierra y de los océanos del mundo para el año 2030. Como acordaron los gobiernos del planeta en un acuerdo que se firmó en Montreal, en Canadá, en diciembre del año pasado, oficialmente conocido como el Tratado de Biodiversidad, más allá de la jurisdicción nacional. También introduce requisitos para llevar a cabo estudios de impacto medioambiental para que las actividades se planeen en aguas internacionales. Este tratado establece también los principios para compartir los beneficios de los recursos marinos genéticos procedentes del alta mar, que se obtienen en expediciones e investigaciones en aguas internacionales. Un punto que casi hace fracasar estas negociaciones de último minuto en el pasado mes de marzo. Luego de su adopción formal, ahora el tema que queda en manos de los países que podrán firmarlo y ratificarlo a partir del 20 de septiembre e informaron que serán necesarias 60 ratificaciones para su entrada en vigor. Tenemos estos cuadros para explicar un poco más este tratado. Tratado histórico para proteger la alta mar. El océano es la fuerza vital de nuestro planeta. Hoy le han insuflado una nueva vida y una nueva esperanza para que tenga una posibilidad de luchar, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Para el canciller de Chile, Alberto Van Klaveren, el texto adoptado es esencial para la gobernanza oceánica basada en la justicia y la inclusión, mientras que para Venezuela se trata de una victoria para los países y los pueblos del sur. Océanos sanos, desde aguas costeras hasta áreas de fondos marinos profundos, y la alta mar son parte integral de la salud, el bienestar y la sobrevivencia humana, abogó recientemente un grupo de científicos en la publicación The Lancet. Aunque la alta mar representa cerca de la mitad del planeta, fue ignorada por mucho tiempo en las luchas medioambientales. Fue lo que dijo Liz Garan de la ONG Two Charitable Trusts. Bueno, ahora vamos a ir a una entrevista desde Costa Rica. Nos acompaña Jorge Jiménez Ramón, él es doctor en ecología marina. Bienvenido a RTP Mundo, gracias por atender esta entrevista. Buenas tardes y gracias por tenerme. Bien, a ver, doctor, hablemos acerca de este tratado que recién entraría en vigencia a partir del mes de septiembre, teniendo en cuenta la importancia, y tal vez sería mejor empezar por ahí, la importancia de la vida marítima en alta mar para la vida humana. Definitivamente la aprobación de este tratado ha sido una noticia muy positiva después de casi 20 años de negociaciones que dieron origen en el 2004 a una serie de conversaciones que se iniciaron para eventualmente alcanzar este tratado el lunes pasado. Y es que es importante porque en el alta mar, primero el alta mar representa cerca del 64% de los océanos, la superficie del 64% de los océanos que no le pertenece a nadie, pero le pertenece a todos.
y obviamente es el ejemplo típico de la tragedia de los comunes, de una área en la que todos tienen derecho a usar, pero nadie tiene la obligación de proteger. Esto representa, como bien decía usted al inicio, cerca del 43% de la superficie del planeta, pero más importante aún, representa cerca del 90% del volumen de los océanos y cerca del 90% de la biomasa de los océanos. Es lo que se ubica dentro de estas aguas internacionales en el alta mar. Entonces se imagina usted pues la diversidad que se encuentra en estas zonas que hasta ahora no habían sido reguladas. El alta mar obviamente pues está llena de especies que en la mayor parte no conocemos, especialmente especies de grandes profundidades, pero al mismo tiempo está sufriendo de una sobrepesca. Tenemos la amenaza del eminente inicio de la minería de fondos marinos, muchos de ellos en zonas de alta mar, y no menos importante, tenemos la amenaza del cambio climático que está afectando no solo la biodiversidad, sino los procesos oceanográficos en nuestros mares. Esta ley del mar que existía hasta ahora no daba instrucciones específicas de cómo manejar el alta mar, la Convemar, y esta ley, pues, al carecer de mecanismos específicos para el cumplimiento efectivo de estas obligaciones de protección al ambiente y a los recursos vivos marinos, pues estaba muy limitada. Este tratado viene primero a obligar legalmente a aquellos países que lo ratifiquen las resoluciones que contiene y que obviamente están dirigidas a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en alta mar. Esto viene a complementar los esfuerzos internacionales que se hacen para detener la pérdida de biodiversidad, sobre todo establecer medidas de conservación en áreas fuera de la jurisdicción nacional que hasta ahora no se podían hacer. Entonces, para nosotros es de suma importancia contar con este marco legal de carácter internacional que va a formar no solamente un tratado, sino va a formar un secretariado, un comité científico técnico conformado por expertos nacionales internacionales que van a estar trabajando por velar que los elementos de este tratado se cumplan. Creo que en términos generales es muy positivo el acuerdo que se alcanzó el lunes pasado. Ahora, sobre estas áreas que delimitan, ¿cómo se va a establecer cuáles son las zonas que deben ser protegidas? ¿Va a estar relacionado por la cantidad de especies que se encuentran en el lugar, por arrecifes de coral? ¿Qué va a hacer que esa área se delimite como protegida? Hay una serie de criterios que ya se han desarrollado y se han venido trabajando desde hace una década realmente, con el objetivo de identificar áreas de importancia biológica en alta mar, y tenemos ya un catálogo. Las Naciones Unidas tiene ya un catálogo de áreas. Esto fue un trabajo que se hizo por parte de los gobiernos y las ONGs a partir del 2013, y que ha venido en la última década, como digo, generando un catálogo por regiones. Tenemos las regiones del Atlántico Norte, el Atlántico Sur, el Mar Índico, el Pacífico, del Pacífico Este, el Pacífico Oeste, y en cada una de estas zonas se ha determinado áreas específicas basados en diferentes criterios, obviamente riqueza de especies, productividad de las zonas, rareza de las especies que ocupan hábitat críticos para muchas de estas especies, ya sea por agregación o por reproducción, etcétera. Entonces, en realidad, pues tenemos avanzado el trabajo de determinar en cuáles áreas vamos a estar haciendo esfuerzos para lograr la creación de áreas que vengan a ayudar en la conservación de estas especies y estos ecosistemas. Ahora, seguramente
esta iniciativa y el hecho de que los países puedan poner en práctica esta nueva forma de control, porque seguramente va a requerir generar una fuerza pública que esté monitoreando estos lugares y evitando, controlando que no se lleven adelante actividades mineras o de otro tipo, o de pesca excesiva. Aquí igual en este programa hemos abordado, por ejemplo, la pesca excesiva que representa para el país China, por ejemplo, que viene invadiendo igual por todo el Atlántico, incluso aguas que son pertenecientes de Chile, Ecuador y otros países. Va a existir una nueva fuerza que va a permitir estos controles, y me imagino que eso va a hacer que los países tengan que erogar costos. ¿Cómo se va a ver el tema de brindarle estos recursos para que los países puedan controlar de manera efectiva? El tratado tiene una serie de áreas en las que todavía existen grandes dudas, y usted ha tocado dos de estas áreas. Una es los mecanismos por los cuales se van a acceder a los recursos financieros. Obviamente, este nuevo secretariado va a canalizar recursos financieros de países que vienen a contribuir al manejo de estas áreas. También se va a crear un fondo especial derivado o alimentado por las concesiones que se entreguen a diferentes compañías del mundo para realizar prospección biológica en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, y estos recursos financieros vienen a pagar pues muchos de estos trabajos que usted menciona de control y vigilancia. Sin embargo, todavía falta por definir cómo se va a implementar ese mecanismo de control y vigilancia, y esto es por eso digo que el tratado todavía es el inicio de una labor que todavía faltan muchos años, no solo que se ratifiquen el tratado por al menos 60 países, que esperamos que esto sea relativamente rápido, sino más importante aún encontrar cómo se van a ejercer estas labores de control y vigilancia, cómo se van a financiar y cuál va a ser en definitiva la cantidad de recursos financieros que se generen a través de las concesiones, a través de los aportes y las donaciones de otros gobiernos e instituciones. Entonces, todavía, a pesar de que estamos muy contentos sobre la aprobación de este tratado, pues existe mucho trabajo por delante, mucho trabajo que nos obligará a ir definiendo muchos de estos mecanismos que usted está señalando en su presentación. Bien, y sobre la pesca excesiva, ¿cuál ha sido la posición de China sobre este tema? Curiosamente, y esto fue algo que nos alegró, China no se opuso tanto como Rusia en ese caso, que fue digamos, difícil, una delegación muy difícil en las negociaciones. Realmente el tema pesquero es un tema que no se cubre directamente por el tratado, porque el tratado habla de biodiversidad excluyendo específicamente el recurso pesquero. Y esto es una de las cosas que generan dudas sobre si eventualmente podrá el nuevo secretariado coordinar adecuadamente con las organizaciones pesqueras de carácter mundial y regional para que se tome en consideración aspectos que vengan a regular la sobrepesca, por ejemplo, la explotación de especies en peligro de extinción, y etcétera. Muy bien, doctor, ha sido un placer estar con usted acá en esta entrevista y que nos pueda comentar algunos detalles de este histórico tratado que es ampliamente visto como algo positivo. Le agradecemos su conocimiento en el tema. No, con mucho gusto y estamos para servir. Gracias. Gracias a usted. Desde Costa Rica nos ha acompañado el doctor Jorge Jiménez. Él es doctor en ecología y es asesor científico de la Fundación Mar Viva, desde Costa Rica. Bien, cerramos aquí el espacio de Planeta Caliente.